Mi admirador secreto se convirtió en un acosador después de que descubrí quién era. Ahora no sé qué hacer. Lo que empezó como un gesto de amabilidad se ha convertido en una pesadilla de la que no puedo despertar. No sé si estoy siendo paranoica, pero la sensación de ser observada no me abandona. Todo comenzó hace 6 meses. Mi cumpleaños es en mayo, y aunque no soy de las que hacen grandes fiestas, mis amigos siempre se las arreglan para que nos reunamos. Este año fue diferente. A la mañana siguiente de mi fiesta, encontré un paquete en la entrada de mi apartamento. No tenía remitente. Era una caja de cartón sencilla, sin marcas, pero el lazo de cinta de satén azul que la envolvía era un detalle curioso. Con una mezcla de intriga y cautela, la abrí. Dentro había un juego de tazas de café de cerámica hechas a mano, con un diseño de estrellas pintadas a mano que me pareció familiar, y una bolsa de café en grano de mi marca favorita. Esa que solo se consigue en una pequeña tienda de especialidad a unas calles de mi casa. No la compro a menudo por su precio, pero es mi gusto culpable. Me sentí conmovida. La idea de que alguien se tomara el tiempo de hacer un regalo tan considerado y personal, y encima anónimo, me hizo sonreír. Mi mente se inundó de teorías. ¿Sería mi mejor amiga, Sara, intentando ser misteriosa? ¿Mi hermano, que siempre barda con los regalos? ¿Quizás alguien del trabajo que me tiene aprecio? Le conté a mis amigos, y todos estaban igual de intrigados, lanzando sus propias suposiciones. Fue un juego divertido, y la taza se convirtió en mi favorita. La usaba cada mañana, sintiéndome extrañamente conectada con el misterioso remitente. El siguiente regalo llegó un mes después. Una pequeña planta suculenta en una maceta de cerámica a juego con la taza de café. Venía con una nota pequeña, escrita en una letra prolija pero con el mismo estilo de papel sin marca, para que tu hogar se sienta un poco más verde. Vi tu historia sobre las suculentas. Me quedé helada. Sí, había subido una historia a Instagram hacía unas semanas, lamentando el fracaso de mis intentos anteriores con las plantas. La historia duró solo 24 horas. Mis amigos y yo habíamos bromeado sobre la naturaleza demasiado específica del regalo, pero lo descartamos como una coincidencia afortunada. Pensé que tal vez era un amigo que me seguía de cerca y que se acordó de ese detalle. La inquietud duró solo un instante, y la reemplacé por la gratitud. Pero la frecuencia empezó a aumentar. Un libro que mencioné que quería leer en un comentario de Facebook. Un par de auriculares inalámbricos que había comentado a mis amigos que necesitaba después de que los míos se rompieran. La primera vez, los regalos llegaban cada mes. Luego, cada 2 semanas. Después, cada semana. Ahora, cada pocos días. La amabilidad se convirtió en algo más. La incertidumbre se convirtió en ansiedad. Ya no estaba emocionada, estaba aterrada. ¿Quién era esta persona? ¿Cómo sabía estas cosas? Lo que realmente me hizo dar un vuelco al estómago fue el regalo de la semana pasada. Recibí un paquete pequeño que contenía un kit de pintura de acuarelas, un pincel nuevo y una pequeña nota que decía, para la artista que vive dentro de ti. Había una pintura adjunta, un pequeño retrato. Era mi gato, Leo, durmiendo en una pose muy específica que solo había capturado en una foto que tomé hace 2 días. La foto, que publiqué solo en un grupo privado de Messenger con mis 4 amigas más cercanas. Nadie más la había visto. No sé cómo explicarlo. La foto nunca salió de ese chat. Mis amigas lo confirmaron. Ninguna de ellas conocía a un artista de acuarelas. Ninguna de ellas se lo había dicho a nadie. El miedo se apoderó de mí. Este no es un simple gesto de un admirador. Es algo más, algo mucho más oscuro. La persona que me envía estos regalos me está observando de una manera que me aterra. Se ha infiltrado en mis espacios más íntimos, mis conversaciones privadas, mis momentos más personales. El rastro digital no fue un rastro, fue una invasión. Me siento atrapada en una encrucijada emocional. Por un lado, una parte de mí quiere gritar, por favor, esto me da miedo, pero no sé a quién gritarle. Otra parte de mí me cuestiona, ¿estoy exagerando? Tal vez es solo alguien muy atento que logró ver la foto de una manera que no entiendo. Pero, ¿y si no? ¿Y si no es una coincidencia? La pintura de mi gato es una evidencia irrefutable. Un recordatorio constante de que alguien está mirando, está calculando. Estoy sentada aquí, con la pintura de Leo sobre la mesa. No quiero tirarla, es un retrato hermoso,
pero a la vez es el objeto más espeluznante que poseo. Me hace sentir vulnerable, expuesta. Me siento como el personaje de una película de terror, donde la heroína es la última en darse cuenta de que el monstruo ya está dentro de la casa. He cambiado mis contraseñas, he revisado mi configuración de privacidad en todas mis redes sociales y he intentado no publicar nada personal. Pero el pánico persiste. La única diferencia es que el pánico ya no es por recibir un regalo, sino por no saber cuándo ni qué será lo próximo que me envíen, y qué tan íntimo será el detalle. Necesito ayuda. Siento que mi vida se ha convertido en un reality show para una audiencia de uno. No sé qué hacer. Primera actualización, 2 semanas después. Gracias a todos los que comentaron en mi post original. Recibí cientos de mensajes, y leer sus consejos, sus historias y sus advertencias me ayudó a sentirme un poco menos sola y, francamente, un poco menos loca. La mayoría de ustedes me animó a no ignorar mi instinto y a tomar el asunto con seriedad, y eso es exactamente lo que hice. La primera semana después del post fue un infierno. Cada vez que sonaba el timbre, mi corazón se aceleraba. Cada vez que veía a alguien cerca de mi edificio, me ponía tensa. El regalo de las acuarelas seguía siendo un recordatorio constante de que no estaba a salvo, y no tuve el valor de tirarlo. Finalmente, decidí guardarlo en una caja en el fondo de mi armario, fuera de mi vista. El martes pasado, llegó otro paquete. Era el tipo de paquete que esperas recibir de Amazon o de cualquier tienda en línea, pero venía envuelto en el mismo papel marrón sin marcar y con el mismo lazo azul. No tenía el valor de abrirlo. Lo dejé en el suelo de mi entrada y me quedé a una distancia segura, mirándolo como si fuera una bomba. Mi compañera de apartamento, Clara, que había estado al tanto de toda la situación, me dijo que me calmara. Probablemente solo sea un regalo más. No te va a hacer daño, dijo, pero yo no le creía. Clara, más valiente que yo, lo abrió. Dentro había un collar delicado con un pequeño dije de plata. El dije tenía la forma de un colibrí. Clara soltó un grito de asombro. Es hermoso. ¿Y es de la colección limitada de la joyería de la que siempre hablas? Yo me quedé paralizada. Ese era el punto. Siempre bromeábamos sobre esa colección porque era demasiado cara para nosotras, y yo había mencionado una vez, solo una vez, en una conversación casual con un grupo de amigas en un café, que el dije de colibrí era mi favorito. Era una conversación de la vida real, no de redes sociales. Clara se rió y me dijo, «Wow, tu admirador secreto es un millonario». Pero mi mente estaba en pánico. Era la confirmación que necesitaba. Esto no era una coincidencia, no era un simple gesto. Esta persona sabía dónde había estado, con quién había hablado, qué había dicho. Era un nivel de observación que solo podía describirse como acoso. Fue entonces cuando Clara se dio cuenta de mi estado de terror. Me miró a los ojos, y toda la diversión se desvaneció de su rostro. «Esto no es normal, ¿verdad?», preguntó. Negué con la cabeza, mis ojos llenos de lágrimas. Le conté todo, cada pequeño detalle que había ignorado o descartado como paranoia, y que ahora se sentía como una clara advertencia. Decidimos que no podíamos seguir así. Tomamos el paquete, el collar y la nota, y se los llevamos a mi amiga de la infancia, Alex, que es abogada. Ella escuchó pacientemente toda la historia, examinó los regalos y las notas, y me hizo muchas preguntas sobre mis redes sociales y mis hábitos en línea. Su reacción no fue de sorpresa, sino de preocupación. Me dijo que necesitaba cortar toda comunicación, bloquear a la persona en todas las plataformas si la encontraba y, lo más importante, no reaccionar de ninguna manera. Al principio me resistí. Quería enfrentarlo. Quería preguntarle por qué me hacía esto. Quería que se detuviera. Pero Alex me aconsejó que si lo hacía, sería una invitación para que intensificara su comportamiento. Necesitaba que se esfumara. Me dio una lista de cosas que tenía que hacer: cambiar todas mis contraseñas, asegurarme de que mi información personal no estuviera disponible en línea, y estar atenta a cualquier movimiento sospechoso. A pesar de todo el miedo, fue un alivio inmenso. Ya no me sentía sola en esto. Tenía un plan, y la validación de mis amigas fue todo lo que necesitaba para dejar de dudar de mis instintos. Sin embargo, la inquietud no se ha ido. Cada vez que escucho un ruido, cada vez que veo un auto estacionado en la calle, me pregunto si está mirando, esperando una reacción, esperando que lo descubra, para poder seguir jugando este retorcido juego conmigo.
Sé que esta es solo la primera parte de una larga y aterradora historia. Aprovecho esta pausa para recordarte, si te gusta mi contenido, suscríbete, eso me ayudaría un montón. Ahora sí, continuemos. Segunda actualización, 3 semanas después de la primera. El consejo de mi amiga Alex fue claro, no reaccionar. Pero lo que ella no pudo predecir es que el acosador no me daría esa opción. Los regalos se detuvieron abruptamente después del collar de colibrí. Hubo 2 semanas de silencio absoluto, y debo admitir que me sentí un poco aliviada. Pensé que tal vez, solo tal vez, se había dado cuenta de que sus gestos de amabilidad habían cruzado una línea y había decidido detenerse. Estaba equivocada. Su próximo movimiento fue mucho más directo, mucho más invasivo y mucho más aterrador. Recibí un mensaje de texto de un número desconocido. No fue un hola o un me gustas. Fue un simple el rojo te sienta bien. Deberías usar más a menudo ese suéter. No pude respirar. Me había puesto ese suéter rojo esa mañana y había salido de mi apartamento hace apenas una hora. La sensación de terror que me recorrió el cuerpo fue más intensa que cualquier otra cosa que haya sentido antes. No estaba enviándome regalos, estaba observándome en tiempo real. Mis manos temblaban mientras le reenviaba el mensaje a Alex y Clara. Alex, mi amiga abogada, me dijo que guardara el mensaje como evidencia y que no respondiera bajo ninguna circunstancia. Me sentí completamente indefensa. Este no era un admirador tímido, era alguien que me espiaba. El anonimato se había acabado, el contacto directo había comenzado, y con él, el miedo se disparó a niveles insostenibles. Al día siguiente, mi peor pesadilla se hizo realidad. Mientras estaba en mi cafetería habitual, el mismo lugar donde había hablado casualmente sobre el collar de colibrí, sentí una mirada penetrante sobre mí. Levanté la vista, y lo vi. Estaba sentado solo en una mesa en la esquina, bebiendo café. Era Leo. Lo reconocí de inmediato por las fotos de mis redes sociales de hace años, pero se veía diferente, más tenso. Su mirada estaba fija en mí. Mi corazón se aceleró, y la sangre se me congeló en las venas. Me puse de pie para irme, pero él se levantó y se acercó a mi mesa. Hola, dijo con una voz tranquila. Me alegra verte. Te ves un poco pálida. ¿Todo bien? La audacia de su pregunta me dejó sin habla. No pude decir nada. No quería darle el placer de ver mi terror. No sé quién eres, logré decir con la voz temblorosa. Él sonrió, y esa sonrisa me heló los huesos. Claro que lo sabes. Yo soy el que te envía los regalos. El de la bufanda, el de la taza, ¿te gustaron? Me llevó mucho tiempo hacer el de tu gato, pero valió la pena, ¿no crees? En ese momento, la indignación se apoderó de mi miedo. No es gracioso, Leo. Esto tiene que parar. Me estás asustando. Él se encogió de hombros y dijo, no tienes por qué tener miedo. Solo quiero conocerte. Ya me conoces, de alguna manera. Y yo te conozco a ti. Lo sé todo sobre ti. Ya no tienes secretos. Con esas palabras, toda mi valentía se desvaneció. Agarré mis cosas, dejé el café sin terminar y salí corriendo de la cafetería sin mirar atrás. Llamé a Alex de inmediato. Lo vi. Me habló. Lo admitió. Estaba al borde del colapso. Ella me dijo que no me preocupara, que la situación ahora era diferente, con el contacto directo podíamos hacer algo. Te voy a ayudar a conseguir una orden de restricción. Sin embargo, el proceso legal, como bien lo saben, es lento, y yo no podía esperar. Me sentía atrapada, mi apartamento ya no era un refugio seguro, y cada esquina era una amenaza. La situación se intensificó. Me envió un correo electrónico con una lista de todas las cosas que sabía sobre mí, cosas que nunca había compartido públicamente. Mi horario de clases, el nombre de mi perro de la infancia, incluso la dirección de mis padres. Solo para que sepas que me lo tomo en serio. Te voy a proteger. Mi dilema moral se ha desvanecido. Ya no es una cuestión de si soy una persona ingrata. Es una cuestión de si soy una persona segura. Mi vida se ha paralizado por completo. No puedo relajarme. Mis amigos se han vuelto mis guardias, mi apartamento mi cárcel. A lo largo de la historia de los acosadores, los crímenes suelen terminar en una escalada de la violencia, y eso es lo que más me aterra. Tercera actualización, 2 meses después de la primera. Ha pasado un tiempo desde la última vez que publiqué.
Ha sido un infierno. La orden de restricción fue un proceso agotador. Tuve que revivir todos los detalles de la pesadilla, mostrarle los mensajes, los regalos, las fotos, a la policía y a un juez. Leo, el hombre que me había acosado, se defendió diciendo que solo intentaba ser romántico, que no entendía por qué estaba tan asustada, que sus acciones eran gestos de amor. Me dio escalofríos que, en su mente, lo que me hacía era correcto. Finalmente, la orden de restricción fue concedida, y pensé que podría respirar aliviada. Estaba equivocada. El giro inesperado llegó una semana después de la audiencia. Una de mis amigas, Lisa, me llamó llorando. Su voz era un susurro roto y desesperado. Lo siento, sollozó. Lo siento mucho. No sabía lo que estaba haciendo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasó? Le pregunté, sintiendo un escalofrío en la espalda. Leo, es mi primo. Nos conocemos. Él me pidió ayuda para conseguir tus datos. Dijo que era para una sorpresa para ti. Dijo que era un regalo de cumpleaños y que quería hacerlo especial. El mundo se me vino encima. No fue un rastro digital lo que le dio a Leo la información, fue una traición involuntaria. Mi amiga, una de las personas en las que más confiaba, le había dado la llave de mi vida privada a un acosador. Le había dicho a Leo sobre mis gustos, mis horarios, mis actividades. Cuando Clara y yo habíamos hablado en ese café, Leo ya sabía lo que nos gustaba. No era una coincidencia, no era un simple gesto de amor, era una traición bien pensada. La revelación me impactó de una manera que la orden de restricción no pudo. Ya no sentía un simple miedo, sentía una profunda decepción y una ira fría. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? ¿Cómo pude haber confiado en alguien que me había expuesto de esta manera? Lisa se disculpó una y otra vez, pero el daño ya estaba hecho. La amistad que teníamos, que había durado toda la vida, se sentía frágil y rota. La confianza es algo difícil de reconstruir, y en este caso, se rompió por completo. La situación se volvió más intensa emocionalmente. El conflicto no era solo con Leo, era también con mis amigos, con mi propia capacidad para juzgar a las personas. El impacto de la traición me dejó una cicatriz más profunda que la de la amenaza de Leo. Me sentí completamente sola, aislada. Me di cuenta de que mi percepción de todo, incluso de mis seres queridos, había cambiado. Las repercusiones fueron drásticas. No solo me mudé a un nuevo apartamento con mayor seguridad, sino que también corté contacto con Lisa. Le dije que necesitaba espacio, que no podía verla sin sentir que me estaba traicionando. Lo que parecía un gesto de amabilidad, una sorpresa, casi me cuesta mi paz mental y seguridad. Estoy en un punto de no retorno. No puedo seguir viviendo con este miedo. Tengo que dejar de ser una víctima y empezar a luchar por mi vida. Siento un gran arrepentimiento. El arrepentimiento de no haber confiado en mis instintos desde el principio. El arrepentimiento de no haberle dicho a Lisa que me lo pensara mejor. Pero no puedo cambiar el pasado. Lo que sí puedo hacer es no permitir que esto me defina. Tengo una nueva determinación, una nueva fortaleza. He tocado fondo, y ahora solo puedo subir. Actualización final. Ha pasado un año desde que las últimas actualizaciones de esta historia. Me prometí que no volvería a publicar hasta que tuviera algo de paz mental y una sensación de cierre. Hoy, finalmente, puedo decir que lo he logrado. El proceso legal con Leo terminó. La orden de restricción se mantuvo. Mis abogados y los abogados de la universidad hicieron todo lo posible para ayudarme. Leo fue obligado a tomar terapia y se le prohibió acercarse a mí. Pero la victoria legal fue solo el primer paso. El verdadero trabajo fue reconstruir mi vida. La experiencia me cambió por completo. Al principio, sentí una profunda paranoia. No podía confiar en nadie. Me sentía sola, aislada. El daño que Lisa me causó, aunque involuntario, fue el golpe más difícil de superar. Me tomó meses de terapia y de mucho autoanálisis para entender que la traición de ella no fue con malicia, fue con ingenuidad. Y que el hecho de que alguien te lastime no significa que tu capacidad de confianza se haya acabado. Me mudé a una nueva ciudad. Dejé atrás el apartamento que una vez había sido mi refugio y me establecí en un nuevo lugar. Instalé un sistema de seguridad completo, con cámaras en la entrada y alarmas en las ventanas. Mi presencia en las redes sociales es casi nula.
Me concentro en mi arte y en las conexiones genuinas que he hecho con un pequeño grupo de amigos. He aprendido a confiar en mis instintos. La intuición es una voz que te dice que algo no está bien, y la ignoré por meses. Ahora, si algo se siente extraño, lo investigo. He aprendido a establecer límites claros con las personas, a decir no, a no sentirme culpable por priorizar mi seguridad. La experiencia me ha moldeado. Antes era una persona más abierta, más despreocupada. Ahora soy más cautelosa, pero también más fuerte. Valoro la privacidad como nunca antes, y entiendo que la conexión humana es más valiosa cuando se construye de frente, no a través de regalos anónimos y observaciones secretas. La obsesión de Leo me robó la tranquilidad, pero también me dio la oportunidad de reconstruirme desde cero. Hoy, la historia de mi vida es diferente. Estoy en un lugar mejor, rodeada de gente en la que confío. Los regalos anónimos, la ansiedad, el miedo, la traición, todo eso quedó atrás. Me ha dejado cicatrices, sí, pero también me ha enseñado a ser más resiliente, más valiente, y a ser la heroína de mi propia historia, no la víctima. Si hay una lección que puedo dejarles, es esta: confíen en sus instintos. Si algo no se siente bien, es por una razón. Y no teman establecer límites. La amabilidad no debe ser nunca una excusa para que alguien traspase tus límites. Lo que para mí era un gesto de amabilidad, casi me cuesta mi paz mental y seguridad. Por favor, confíen en sus instintos. Espero que esta historia te sea de gran ayuda. Si llegaste hasta el final, por favor deja un pulgar arriba.